Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Así que empezamos a hablar de las cestodiasis intestinales, donde encontraremos la especie de Diphyllobotrium latum. También conocida como la tenia del pescado, es el gusano más largo que infecta a los humanos. Los adultos pueden alcanzar hasta 10 metros de largo y poseen más de 3.000 proglotides. Poseen en su ciclo biológico dos hospedadores intermediarios. Los huevos no embrionados y operculados son eliminados en principio por las heces del hospedador definitivo, humanos u otros animales vertebrados, que al entrar en contacto con el agua dulce necesitan de 2 a 4 semanas para embrionar y desarrollar una forma de larva que es denominada la oncosfera. Se convierte en una forma ciliada que tiene la capacidad de nadar y denominada por tanto como coracidio, y esta está plenamente desarrollada abandonando el huevo a través del opérculo y ingiriendo, y se convierte en un elemento ingerido por pequeños crustáceos o copépodos. Estos serán los primeros hospedadores intermediarios donde el coracidio se desarrolla hacia la larva procercoide, que es ingerida en un pez de agua dulce como el segundo hospedador intermediario, en cuya musculatura las larvas procercoides se transformarán en las larvas plerocercoides o espárganos, que son las formas infectantes para el hospedador definitivo. Los humanos que se infectan por la ingestión de los peces crudos más grandes que contienen en su musculatura las larvas plerocercoides llegan así a que una vez ya infectado el ser humano, llegan al gusano adulto que reside en el intestino delgado, donde se adhiere a la mucosa mediante un par de largos surcos musculares laterales llamados botrios que presenta en el propio escólex. Las manifestaciones clínicas de este tipo de organismo o de parásito es que en la mayoría de las ocasiones la infección es asintomática. La enfermedad se define como difilobotrytis y pueden aparecer trastornos intestinales de localización baja, por ejemplo, náuseas, diarreas, adelgazamiento, dolores epigástricos y cólicos abdominales. También, hasta el 40% de los portadores desarrolla deficiencia de vitamina B12 debido a la competencia entre el hospedador y el Diphyllobotrium latum por esta vitamina presente en los alimentos. Como consecuencia, los pacientes pueden llegar a tener una anemia megaloblástica y manifestaciones neurológicas un poco graves si llega a tal punto. El diagnóstico se lleva a cabo mediante la coprología, el examen de huevos y proglótides en las heces. Por tanto, los huevos operculados con botón en la parte más baja de su envoltura y que no floten, ya que no son necesarios métodos de concentración, y el diagnóstico clínico mediante esa anemia megaloblástica que se puede llegar a desarrollar. En cuanto a la epidemiología, hay que tener en cuenta que los humanos se infectan por ingestión de peces crudos y que contienen en su musculatura las larvas plerocercoides o espárganos, es la forma en la que nos infectan. Así que la infección es más prevalente en regiones donde es tradición el consumo de pescado crudo, como es el caso de Canadá, Estados Unidos, Suiza, la península escandinava, Uganda, Japón, etc. Y los primeros hospedadores intermediarios, que son los crustáceos del género Cyclops, suelen ser los más comunes. Como hospedadores definitivos también actúan algunos osos, gatos, perros y demás, porque como veis es una zoonosis. Profilaxis o medios de prevención. Pues evitar la ingestión del pescado crudo en tratamiento adecuado con aguas residuales y que haya tratamiento y control también en esos hospedadores intermedios que nosotros podemos llegar a consumir, pues es muy importante. Y el tratamiento se lleva a cabo con el praziquantel como alternativa si no funcionara o tuviéramos resistencias, la niclosamida.
Otro género interesante es la Spirometra spp. Es otro parásito que pertenece a la familia del Diphyllobothridae. Es un agente causal de la esparganosis, ya que el humano actúa como hospedador accidental de la fase larvaria o espárgano, y su ciclo biológico implica que el hospedador definitivo de los gusanos adultos son los félidos, que eliminan huevos por las heces. Así que los primeros hospedadores intermediarios son crustáceos o copépodos del género Cyclops, como en el caso anterior, donde se desarrolla la larva procercoide. El segundo hospedador intermediario son anfibios y reptiles que albergan a la larva plerocercoide o espárgano, y las fases infectantes para los humanos son la larva procercoide. Tras el consumo de ese agua que contiene crustáceos o el plerocercoide tras la aplicación tópica como cataplasma o ingestión de carne contaminada y otros problemas, pues nos llegan a infectar. En los tejidos subcutáneos, normalmente las manifestaciones de este tipo de parásitos son las que nos dicen que lo tenemos, porque pueden producir una reacción inflamatoria dolorosa, ya digo, en tejido subcutáneo. Las formas larvarias migran preferentemente a los ojos y el cerebro, ocasionando la esparganosis ocular y cerebral, y pueden desarrollarse incluso úlceras corneales. El tratamiento normalmente de esta esparganosis es quirúrgico, ya que debe procurarse separar o destruir el escólex para evitar que se desarrolle directamente otro tipo de reproducción de este parásito. La Taenia solum y la Taenia saginata son muy importantes dentro del grupo de los parásitos. ¿Por qué? Porque su ciclo biológico está afectando directamente al ser humano como constituyente de su ciclo biológico, ya que es el hospedador definitivo. Los huevos embrionados, que pueden sobrevivir días o meses en el ambiente, o proglótides grávidas, son eliminados por el hospedador definitivo, es decir, el ser humano, a través de las heces, que contaminan el agua y la vegetación que ingieren los hospedadores intermediarios, que en este caso son los cerdos, en el caso de la Taenia solum, y del ganado vacuno, en el caso de la Taenia saginata. En el intestino del animal, las oncosferas eclosionan y invaden la pared y migran hacia los músculos estriados, donde se desarrollan los cisticercos, y como hemos dicho, músculo estriado es la carne, lo que nosotros nos comemos en filetito. Y ese estado larvario, el cisticerco, puede sobrevivir unos años en el animal, así que el humano se infecta a través de la ingestión de esa carne cruda o poco cocinada en los animales que contienen los cisticercos. En el intestino de los humanos, el cisticerco se desarrolla hasta el gusano adulto, que se fija al intestino delgado. Así, los órganos de fijación son diferentes, porque en Taenia solium, en cuyos cólex poseen 4 ventosas y una corona de ganchos, es una tenia armada, digamos, y la Taenia saginata, que carece de corona de ganchos, es una tenia inerme y solo poseen ventosas en su escólex. Por otro lado, tenemos las proglótides maduras de los gusanos adultos, que se convierten en proglótides grávidas, que se separan del adulto y migran hacia el ano, y allí se eliminan posteriormente por las heces. Las manifestaciones clínicas, por tanto, de este tipo de parásitos son producidas recibiendo el nombre de teniasis, que generalmente son asintomáticas y pueden aparecer molestias abdominales, indigestión crónica y diarrea. ¿Cómo se pueden diagnosticar? Pues con examen de los huevos y las proglótides en las heces, mediante los huevos esféricos en la envoltura estriada y gruesa en el embrióforo radiado, que contiene el embrión con 6 ganchos, como es el embrión hexacanto, tan característico de este tipo, y los huevos son idénticos entre las dos especies, así que cuesta un poco diferenciarlos. Pero las proglótides grávidas de Taenia solium son más pequeñas que las de Taenia saginata, y la estructura de las ramas uterinas también es un poco diferente, así que si Taenia solium contiene menos ramas uterinas, que de hecho son ramas uterinas laterales de 7 a 12, y Taenia saginata posee entre 15 y 30, pues si las vemos en el estado adulto, pues se pueden ver mejor cuál es cuál. En el caso de la epidemiología, vemos que Taenia solum es la tenia conocida por ser la tenia del cerdo. Distribución, por tanto, mundial. Cría y consumo de carne de cerdo es el punto. La ingestión de la carne de cerdo poco cocinada es el problema. Contiene además un estadio infectante para el hospedador definitivo, que es el Cysticercus cellulosae. Y el mayor sitio de prevalencia son los países del centro y de Sudamérica, de África y también de Asia. La Taenia saginata, o tenia de la vaca, es la distribución también
que tiene de tipo mundial porque es de cría y consumo de carne de vacuno, la ingestión de carne de vaca poco cocinada que contiene el estadio infectante para el hospedador definitivo, que es el Cysticercus bovis, y en la mayor prevalencia suele encontrarse en Estados Unidos, donde, como ya sabréis, comen mucha hamburguesita. La profilaxis en principio se lleva a cabo como métodos de prevención, el evitar la ingestión evidentemente de carne cruda tanto de cerdo como de vaca y la gestión de aguas residuales, así como medidas higiénicas y de control, como digo, de todo lo que nos comemos. El tratamiento es por praziquantel y para las formas adultas en el intestino principalmente. La cisticercosis es la infección humana producida por ese estadio larvario del Cysticercus celulosiae de Taenia solium, que lo hemos comentado hace un momentito. Bien, estos cisticercos que normalmente infectan al cerdo, normalmente también pueden llegar a ser hospedadores intermediarios accidentales en el ser humano. La ingestión de agua o vegetación contaminada por esos huevos o proglótides de Taenia solium llegan, por ende, a nosotros, por vía fecal oral y demás. Entonces pueden producirse autoinfecciones sin que nosotros lo sepamos. Los cisticercos pueden albergarse en el músculo, en el tejido conjuntivo, en el cerebro, en los pulmones y en los ojos. Si llega al cerebro, se denomina como la neurocisticercosis y pueden producir hidrocefalia, meningitis, daños en los pares craneales, convulsiones, hiperreflexia y defectos en la visión. Así que el tratamiento de elección de la cisticercosis suele ser el albendazol, ¿vale? Para poder administrar corticoides y minimizar así la respuesta inflamatoria. Relacionado con las amigas anteriores tenemos a Taenia multiceps y Taenia serialis. En el humano actúan como un hospedador intermediario accidental, desarrollando una enfermedad denominada como cenurosis y como consecuencia de esa infección por la larva denominada cenuro. Los hospedadores definitivos de esta familia suelen ser los cánidos, es decir, perros y zorros, pero la Taenia serialis, aunque suele ir a este tipo de hospedadores, sí que es verdad que el humano se suele infectar a ingerir huevos a través de agua, fomites o comida contaminada en las heces por el perro. Los huevos eclosionan en el intestino liberado por la oncosfera, que circula a través del torrente circulatorio para asentarse en diferentes órganos como los ojos y el cerebro en el caso de la Taenia multiceps o del tejido subcutáneo en el caso de Taenia serialis, donde se enquista por tanto la larva cenuro. El Coenorus cerebralis en la Taenia multiceps y el Coenorus serialis en la Taenia serialis. Las manifestaciones clínicas que podemos encontrar para que nos den pistas de si tenemos este tipo de parásitos, que en el tejido subcutáneo se presentan como nódulos no dolorosos que pueden mimetizar linfomas, lipomas, pseudotumores o neurofibromas. Según su localización, pueden producir dificultades al tragar o al afectar a los movimientos del cuello. En el sistema nervioso central pueden causar cefaleas, fiebre, vómitos, parálisis, epilepsia y en el ojo puede ocasionar también infecciones orbitales e intraoculares como el glaucoma y alteraciones visuales. Los métodos diagnósticos son primordialmente una biopsia, ¿vale? Método puramente directo. Y en el caso de que se distingan los cisticercos por la presencia de múltiples escólides evaginados. La distribución mundial, aunque... Bueno, sí, a nivel de epidemiología la distribución es mundial, aunque la mayor prevalencia en zonas ligadas a la cría de ganado ovino como Estados Unidos, África y Europa. Y el reservorio suelen ser precisamente estos animales, las ovejas, los carnívoros salvajes, los caballos y los perros, como los hospedadores intermediarios y que nos pueden provocar una zoonosis. El método de prevención, pues hospedadores definitivos e intermediarios con tratamiento de aguas residuales y la educación y control sanitario siempre. Quirúrgico, en cuanto al tratamiento, vamos a encontrar que puede ser quirúrgico y de tratamiento farmacológico con praziquantel y si hay problemillas, albendazol más dexametasona. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues... simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis,
Nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.